Bendecimos el nombre de Jesucristo. Si hay algo en que podamos nosotros pensar, es en darle gloria al Señor. Él es el pastor de los pastores y merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Como dije en la cena, el día viernes comenzamos con el 5x5 en la lectura de 1 Corintios y hablando de llamados y hablando de ministerios. Empieza así la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, otro llamado, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que esta carta está dirigida a nosotros también. Amén. Porque es para todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se va a estar leyendo esta carta a lo largo de estos días, pensé en la primera palabra aquí, o la primera frase, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué hermoso es poder decir, yo estoy haciendo y soy lo que soy, es por la voluntad de Dios. Qué hermoso es poder decir que yo estoy aquí, tú estás aquí, sos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia porque hemos sido llamados. Porque Jesús le dijo a los discípulos, no es que ustedes me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes, yo los llamé a ustedes. Somos todos llamados por Dios y somos todos fruto del amor y de la voluntad de nuestro Dios. Por el tiempo que queda, yo necesitaría usar el kit. ¿Dónde está? El kit que me regalaron, necesitaría usarlo. Por el tiempo que queda solamente quiero pensar en Pablo, más bien Saulo, en una voluntad rebelde que fue transformada, la transformación de una voluntad rebelde. Sabes que lo que Dios quiere y lo que Dios pide es mi y tu voluntad. Si nosotros no rendimos nuestra voluntad, no vamos a estar conforme al llamado ni conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando uno está mirando un poco la vida de primero Saulo, para que el Señor lo transforme en el apóstol de los gentiles, en Pablo, y ve la lista de la vida de Saulo, ve lo que él era. Lucas dice esto de él. Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el capítulo 9, donde relata su conversión, su transformación, la conversión de un violento, una voluntad rendida, una voluntad rebelde conquistada, dice que Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de hallarse algunos hombres o mujeres de este camino, del camino, los trajesen a Jerusalén. Y ahí usted, si va a Hechos capítulo 9, encuentra el testimonio de Saulo, que vamos a considerar enseguida rápidamente. Saulo podía ser el menos apropiado
el que menos elegirían los hermanos del camino, los primeros cristianos, para que fuese apóstol de Jesucristo. Él, como dice, hablando al pueblo de Jerusalén, dando su testimonio, él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino a los hermanos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como muchos de ustedes, los sacerdotes, me son testigos, y los ancianos, quienes también recibí cartas, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que tuviesen allí, para que fuesen castigados. Dando su testimonio ante el rey Agripa, él dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen mucho, era un famoso, los cuales también saben que yo desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra, ya no lo del camino, sino contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Usted cree que ese hombre califica para ser apóstol de Jesucristo? ¿Usted cree que ese hombre tiene remedio? ¿Usted cree que ese hombre puede realmente ser un siervo de Dios? Cuando uno lo mira en su perfil, cuando él habla de su currículum en Filipenses 13, dice: yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Yo fui educado a los pies de Gamaliel, pero yo perseguí la iglesia de Jesucristo. Un hombre montado en su ego, montado en su religiosidad, montado en su celo, montado en su ira, era un hombre rebelde, aunque estaba lleno su cabeza de profecías, de salmos, de leyes. Él enseñaba la ley de Jehová, pero él tenía un corazón duro, era un hombre violento, una voluntad rebelde, por celos, aún con un fanatismo ciego, pensando que con eso servía a Dios. Abro un paréntesis. ¿Cómo era tu vida y cómo era la mía antes de venir a Jesucristo? ¿Cómo es aquel esposo o aquella esposa por la cual estás orando y vos crees que, no sé si va a haber una respuesta? A veces uno piensa y juzga que hay personas que no merecen el perdón de Dios. ¿Vos no has escuchado eso? Cuando alguien comete algo atroz, dice: no merece ni el perdón de Dios. ¿Cuántos saben que la gracia del Señor Jesús es mucho más abundante que el pecado? Es más poderosa que el mal. El amor de Dios es más poderoso para levantar que el hombre tiene poder para destruir. Y en la agenda de Dios, en la voluntad de Dios, Pablo lo dice ahí en 1 Corintios, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Llega el momento en que el hombre, el violento, soberbio, el hombre que está rebelde, el hombre que cree que él la sabe toda, que lo que él dice es ley, ese hombre o esa mujer, llega un momento en que es tocado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que redarguye de pecado. El Espíritu de Dios es el que puede transformar un Saulo en un Paulo, un perseguidor a ser perseguido, uno que era contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo quería hacer desaparecer de la tierra. Quería desaparecer la memoria de aquel Jesús de Nazaret. Ese Saulo que allí junto con el concilio se arrancaba la cabeza pensando, ¿quién es este Jesús? Que viene de un pueblucho de Nazaret y va a venir a transformar todo, va a venir a querer cambiar el templo, va a venir con su palabra a creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es este Jesús? Yo lo tengo que borrar de la faz de la tierra. Y al ir contra Jesús, ir contra los hijos del Señor, ir contra los creyentes, iba contra Jesús. Por eso allí él cuenta su testimonio y lo hace delante del rey Agripa. Es en Hechos capítulo 26. Cuando usted va al testimonio que cuenta Lucas, tiene una parte del testimonio. Lucas cuenta el testimonio de lo que le pasó a Saulo, pero Saulo cuenta el testimonio de lo que le pasó a él. Y ahí hay detalles que no están puestos en en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 26 dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo iban. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Escuche. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas que aún me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese, el relato en Hechos 9 dice que él cayó a tierra, estaba ciego, la misma voz relata, pero no nos dice todo lo que él recibió cuando él cayó en tierra. Todo lo que el Señor le reveló en ese llamado, todo lo que el Señor le dijo, cuál era el propósito, el llamado al ministerio. Justo hoy nosotros lo sabíamos, estaban celebrando el llamado y estoy seguro, estoy cierto que como los demás pastores, yo aquí tengo certidumbre que estoy haciendo lo que Dios quiere para lo cual Dios me llamó. Tengo certidumbre que estoy haciendo lo que para lo cual Dios me llamó. Y que toda mi vida, hasta ahora, por la gracia de Dios, lo he podido hacer. Pero fíjate lo que el Señor le dice a él, postrado en tierra. Le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Primero, yo te estoy llamando a un ministerio, y yo no solamente te estoy llamando a un ministerio, así que levántate, sino que yo voy a estar contigo, que en ese ministerio vas a tener problemas con los gentiles y con los judíos, pero yo voy a estar librándote de eso, yo te voy a estar acompañando,
Todo aquel que recibe un llamado del Señor tiene que saber y tiene que sentir y palpar la presencia y la compañía del Señor para hacer la obra del Señor. Porque si Él no está, no se puede hacer la obra. Yo estaré contigo entre los que yo te envío. Dice, ¿para qué? Y aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está, estoy seguro que para eso el pastor Martín dijo sí al Señor. Y cualquiera de los pastores que estamos acá. ¿Sabes para qué? Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el motivo por el cual nos has llamado. Es el motivo por el cual se predica el Evangelio. Es el motivo por el cual la iglesia se reúne. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Es luz para el que anda en tinieblas, para que les caiga el velo, para que puedan ver en Jesucristo la luz del mundo. Y dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Luz para la vida, luz para la familia, luz para los jóvenes, luz para este mundo que está y se mueve en tinieblas. También para que haya un cambio, una conversión. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la que penetra en el corazón por el Espíritu Santo y dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen yo he recibido a Cristo como Salvador? ¿Cuántos se acuerdan el día en que Cristo se apareció? Cristo vino por su Espíritu, por la palabra, en una predicación, en la oración de un hermano, de una hermana, en la casa, en la calle o aquí. ¿Cuántos se acuerdan el momento en que Cristo vino a ser nuestro Salvador? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabes para qué? Para que andemos en luz, para sacarlo de las tinieblas. Y dice también del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Sabes qué? El diablo está vencido. El poder del diablo fue roto, fue quebrado en la cruz del Calvario y cuando Cristo resucitó entre los muertos y ese poder del Cristo resucitado, el que por el Espíritu Santo es el que mora en el corazón del creyente. Es el que nos da vida, el que nos da victoria sobre las acechanzas y las amenazas de Satanás. Yo, dice, el Señor le dijo a Saulo, es para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por fe que es en mí, perdón de pecados. Mira, hermano, la salvación trae para nuestras vidas luz, pero también trae poder. Y el poder es para saber que el diablo ha sido derrotado. El diablo no está muerto, el diablo no se ha olvidado, el diablo está molestando. El diablo quiere perseguir, el diablo quiere traerte dudas, el diablo te trae recuerdo de los pecados pasados, el diablo trae ataduras sobre tu vida. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Para que ellos sepan que por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que derramó, hay perdón de pecados. El diablo no te puede acusar más con esos pecados. Hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre del Calvario. Hemos sido presentados a Dios limpios y sin mancha. Por eso Pablo dice a un pueblo llamado santificado por la sangre de Jesús. En esta mañana podemos alabar y adorar al Señor, porque ese es el mensaje. Para eso lo llamó a Saulo, para eso lo transformó de Saulo a Pablo, para eso lo puso apóstol de los gentiles. Y tenemos mucha palabra que Dios le dio a Pablo, y lo cual nos sigue alimentando hasta el día de hoy. También él dio testimonio a un hijo muy querido, a Timoteo, y con esa lectura voy a terminar en esta mañana. Sin lugar a dudas, si él sabía que tenía perdón, si él fue usado como instrumento poderoso de Dios, pero también tenía ese currículum de su vida que le venía a su mente y a su corazón, que él había perseguido a la iglesia de Jesucristo, que él había sido un hombre violento, que él había sido un hombre, aquí lo dice, y se lo dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y fíjese lo que dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice de él. Yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Qué más dice? Ignorante e incrédulo. Por ignorancia e incredulidad. No sé si a ti te ha pasado, yo a veces he tenido, compartiendo de la palabra con alguna persona que ha dicho, no, pero yo no merezco eso. O sea, yo soy tan malo, soy tan perverso, que yo no merezco. Ese es el comienzo. ¿Sabes? No hay maldad que el Señor no tenga poder para perdonar. No hay pozo tan profundo en que el hombre haya caído que el Señor no tenga poder para levantar. No hay barro tan fuerte que embarró una vida que la sangre de Cristo no tenga poder para limpiar. Y él confiesa que fue blasfemo, injuriador. Pero hay dos cosas que me asombran aquí. Dice, fui ignorante, por ignorancia. Él era el sabio. Él era fariseo de fariseos. Todo lo que él sabía, todo lo que aprendió, ¿sabe qué? Lo obtuvo por nada para aprender y conocer a su Señor. Yo fui ignorante. Y dice aún más, incrédulo. Un hombre que aprendió desde chico las Escrituras y un hombre que enseñaba las Escrituras, confiesa haber sido incrédulo. ¿Qué es lo que no creyó? ¿Ignorante de qué era? Era ignorante de que Jesús era el Mesías y reconocerlo como el Mesías y el Salvador del mundo. Era ignorante para con Jesús que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era ignorante que Jesús era la luz del mundo. Era ignorante que cuando Jesús estaba en la cruz, él creía que era un maldito, porque maldito es aquel que es colgado en madero. Era ignorante creyendo eso. Era ignorante creyendo que Jesús no había resucitado. Y en Corintios capítulo 15 dice, yo recibí del Señor, yo recibí del Evangelio, que Cristo murió conforme a la Escritura, que Cristo resucitó conforme a la Escritura. Él antes era ignorante, pero la luz del Señor y de su Espíritu vino a su vida. ¿Cuántos dicen, yo tengo la luz del Señor en mi vida? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Cordero de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el poder para salvar, para redimir y para perdonar todos nuestros pecados? No le hagas caso al diablo, ciérrale la boca. Tú eres limpio, tú eres santificado, tú eres separado para la gloria de Dios, para el ministro, para ser testigo de Jesucristo en el poder del Evangelio. Pero la gracia del Señor, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Una palabrita sola. Cristo se reveló a él para que él revelara la vida de Cristo. Cristo se reveló a ti para que tú reveles la vida de Cristo. Cristo se reveló a mí para que nosotros revelemos la vida de Cristo. El testimonio nuestro debe ser que se refleja el poder de Cristo en nuestra vida, que es el poder que me transformó, que me limpió, que me levantó, que me ha puesto en el camino de la vida y la vida eterna. Es el testimonio. Testificar de Cristo es porque yo estuve con Cristo. ¿Has estado con Cristo?
Cristo está aquí por esta mañana por su Espíritu. Cristo está aquí por su palabra. Cristo está aquí para seguir haciendo lo que Él quiere hacer. Es que tu voluntad se rinda a la voluntad de Dios. No hay voluntad rebelde que no pueda ser rendida a la voluntad de Dios. No hay voluntad que no pueda ser quebrada a la voluntad de Dios. Y si no se quiebra la voluntad del hombre y dice, no es que lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor, como Él lo dijo al Padre, oh Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la llave en que viene el Espíritu Santo a tomar control, a ser el Señor de nuestras vidas y a hacer su voluntad. Ahora, por lo tanto, escúcheme lo que voy a decir. Y con eso termino. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Lo voy a repetir y usted lo repite conmigo. Escuche. Yo digo la frase y usted lo repite conmigo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. Ahora sí, a Él sea la gloria. ¿Sabes? Él quiere que tú y yo rindamos nuestra voluntad a Él. Hoy en la clase estábamos mirando a un hombre sencillo, humilde, y que no se dice nada más que 3 veces en la Escritura su nombre, Ananías. Y Ananías fue el instrumento para guiar a Saulo a los pies del Señor, a que recibiera la vista y a que fuera lleno del Espíritu Santo. Tú y yo podemos ser Ananías. No vamos a ser Pablo, pero podemos ser Ananías. Y el Señor busca hombres y mujeres que estén sujetos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero para eso tienes que tener a Cristo en el corazón. Para eso tienes que abrir tu corazón al Señor. Para eso tienes que decir, Señor, gracias, porque tú en la cruz sufriste por amor. Tú allí fuiste molido por mis pecados. Derramaste tu sangre para limpiar mi vida. Te recibo en mi corazón. ¿Cuántos van a hacer eso en esta mañana? Inclina tu rostro. Si tú ya lo has hecho, dile gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Recuerdo el bello día que con santa alegría confesé que Cristo es mi Salvador. Si tú lo has hecho, dale gracias al Señor. Pero si no lo has hecho, hoy es el día. ¿Sabes? No hay demasiada distancia a la cual tú hayas llegado de lejos, que Él no te alcance por su amor. Deja que el amor del Señor te abrace. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Te redarguya. Sí, como Pablo podrá decir, yo he hecho muchas cosas. Yo he hecho muchas cosas. He mentido, he injuriado, he hablado de otro, etcétera, etcétera. No es la lista. El Señor conoce. Tú lo debes confesar y decir, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Borra mis pecados con tu sangre preciosa. Ven a mi corazón. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.